Y la verdad es que vamos acumulando experiencia y formación a lo largo de todos estos años. Yo sí que, primeramente, me gustaría agradecer a Paqui Sánchez, a la Asociación de Neuropsiquiatría, el poder compartir con mis compañeros aquí en esta mesa, en esta jornada. Y bueno, a todos vosotros, muchas gracias por compartir esta mesa. Y yo, primeramente, me gustó en principio porque hablaba de renovarse o morir. A mí ese título me entusiasmó, porque creo que hay que hacerlo. O renovamos o, en fin, no podemos estar parados. Y yo soy una persona muy activa y creo que las cosas a veces hay que pararse, analizar qué es lo que estamos haciendo y entre todos buscar avanzar en la mejora de la salud mental. Yo lo que pretendo hoy es intentar trasladaros mi vivencia como familiar, que soy más que como asociación, yo creo que os quiero trasladar como familiar. Aunque mi trayectoria en la asociación de 20 años pues me ha aportado muchísimo, pero quiero dejar mi vivencia como familiar a lo largo de 40 años al lado de dos hermanos con problemas de salud mental. Yo he querido ponerle un título a mi ponencia y he puesto caminar en busca de los derechos no alcanzados en la salud mental. Yo iré pasando una diapositiva, a ver si sé manejar esto. Sí, más o menos. No, esa te va. En una familia, cuando aparece la enfermedad mental, esto suele ser un drama porque primero no tenemos información ni experiencia ni sabemos lo que era la enfermedad. Estoy hablando de hace 40 años. Y bueno, y esto sigue pasando, es decir, en la familia aparece la enfermedad mental y lógicamente pues nos cuesta trabajo pues asumir la enfermedad, saber de qué se trata. Yo he dividido en 3 etapas de la enfermedad y en esta primera etapa de inicio, como familiar, cómo intentamos afrontar la enfermedad. La enfermedad mental en una familia ocasiona mucho sufrimiento, por mucha ayuda que tengamos, por mucho apoyo emocional, que se nos ayude, Tiene que pasar muchísimos años para que ese sufrimiento mitigue. No solamente, bueno, yo estoy hablando como familiar, la persona que sufre la enfermedad, el sufrimiento es, pues, si la familia tiene sufrimiento, el enfermo pues mucho más. ¿Por qué ese sufrimiento? Porque al inicio de esa etapa se siente sola, desamparada, muchos miedos, aislamiento social, en fin, ahí lo pongo. Y precisamente es cuando más la familia necesita ser apoyada, ser escuchada, oída y sobre todo, necesita ayuda para la toma de decisiones. Porque es un mundo que se desconoce, un mundo que no está preparada la familia y necesita la toma de decisiones y que muchas veces pues no lo encuentra.
Luego sería, digamos, la conciencia de enfermedad. Eso tiene que pasar mucho tiempo, como he dicho, para aceptar, no sentirse culpable de haberte abocado en la enfermedad mental. La aceptación, la estima, son muchas palabras que continuamente estamos utilizando, pero hasta que la familia, junto con el enfermo, yo he separado familia y enfermo, pero está claro que aquí hay un binomio inseparable. Hay que tratar, lógicamente, familia y enfermo, o enfermo y familia, porque si no, esto no se tarda muchísimos años en aceptar la enfermedad, en saber de la enfermedad, con toda la connotación que conlleva la aceptación de la enfermedad. Y luego ya pasaríamos a una etapa un poco más, digamos, más suave, donde ya la familia busca o participa en una vida más social, bien sea a nivel del movimiento asociativo de salud mental, en su comunidad, en fin, intenta hacer una vida un poquito más propia. El tema de esto es un poco, digamos, diferente etapa que he querido poner para encajarnos un poquillo en esta materia. Y el tema de la atención al enfermo, ¿cómo lo vemos nosotros? Pues nosotros vemos que, sobre todo, el sufrimiento que conlleva la enfermedad necesita, pues, esa intervención que siempre decimos, intervención precoz, porque en todos estos años, ¿cuántos años han tenido que pasar desde el inicio de la enfermedad hasta intervenir con la persona con problemas de salud mental? Son demasiados meses, son demasiados años sin ningún tipo, a veces, de intervención. ¿Por la rigidez del sistema que tenemos? Probablemente. ¿Por la falta de otro mecanismo para poder acceder a que se intervenga? Probablemente. Pero lo que sí es verdad es que pasan muchísimos años y el deterioro de las personas con trastorno mental grave terminan siendo trastorno mental grave. Por lo tanto, hay cosas que está claro, algo habrá que ingeniarse para que la intervención, el diagnóstico, el plan de tratamiento sea lo más precoz posible. Y, como no, en el entorno del enfermo y con los apoyos sociales de la comunidad. Eso, al final, haré un resumen de cuál es, en fin, nuestra visión en cuanto a los cambios que debe recoger el sistema para poder, a nuestro entender, mejorar toda esta situación. Está claro que no todo el mundo tiene, yo creo que hay que trabajar según las necesidades de cada uno, pero para eso hay que conocer al enfermo, hay que conocer su entorno, su familia, su entorno laboral, o si está trabajando, entorno educativo o lo que sea. La intervención tiene que ser según las necesidades, no todo el mundo tiene las mismas necesidades reales. Está claro que el sufrimiento sigue siendo, siempre que he oído a usuarios, me trasladan que son dos aspectos de la enfermedad los que más le martirizan: el sufrimiento y el estigma, el aislamiento social que la sociedad le ocasiona. Otro de los, bueno, ya he dicho que problemas de accesibilidad, barreras del enfermo, del sistema sanitario, la continuidad y la alta intensidad en el seguimiento, la proximidad, la cronicidad y la prevención de recaídas. Bueno, todo esto no se puede resumir en tan poco tiempo. Nos preocupa también es que nuestra gente no podemos esperar a que sean gran dependientes. Tenemos que trabajar la autonomía, la prevención, la autonomía, la capacitación. No podemos esperar a optar a recursos comunitarios o de los propios de salud mental hasta que no tengan la condición de dependientes. O invertimos
las intervenciones, intervenimos precozmente y intentar que acaben poco siendo gran dependiente. Desde luego, todo esto, si no entendemos, o todos los que estamos implicados en salud mental, no entendemos que esto es recuperable, que el enfermo es recuperable, estamos perdiendo el tiempo. Es decir, que mi larga experiencia me dice que sí son recuperables, en función de los apoyos que tengan, en función, habrá casos, pero sí en torno al enfermo hay apoyo, hay profesionales implicados, apoyos sociales y otro tipo de recursos comunitarios, la enfermedad mental quedaría en prácticamente nada. No he ido pasando no. Y luego ya, pues, si pasamos a una situación un poco más crónica, desde el punto de vista familiar, entendemos que la adherencia al tratamiento no es posible, y ese es un hándicap de la salud mental, es si no hay educación de la familia y educación del usuario, formación, información, lo que queramos, y tender a la menos medicalización. Está claro que entendemos también de que los profesionales tienen que estar formados en determinada área de salud mental, no vale todo para todo, de que unidades monográficas como la titulo yo aquí sería súper interesante, porque probablemente son los trastornos que más intervención necesita, que más apoyo necesita y más formación necesita. Está claro que nosotros entendemos que la salud mental tiene que ser a nivel de la comunidad, tiene que ser en el entorno familiar, social, laboral y formativo. Tenemos que aprovechar todos los recursos sociales, todos los recursos del FAICIN, que no dan cobertura a todos los enfermos. Creo que ahora mismo se han especializado en problemas de trastorno mental grave dependiente. Se necesita la ley de dependencia para poder optar a los recursos de FAICIN. Y lamentablemente entiendo que hemos retrocedido. Si no hay espacio para los que empiezan con la enfermedad, con que necesitan algún tipo de rehabilitación y no tienen ningún tipo entre el problema del diagnóstico y el problema de la ley de dependencia, pues al final se cronifican y difícilmente pues, la recuperación sería posible. Está claro que el apoyo laboral, entendemos, si no hay un proyecto de vida, no hay un acompañamiento del familiar, como familiar estoy hablando, el familiar necesita tanto acompañamiento familiar, tanto acompañamiento como el propio afectado. Y acompañamiento, ¿qué quiero decir con acompañamiento? Apoyos, pero con un seguimiento frecuente, ya depende del estadio de la enfermedad, pues será más prolongado el tiempo o menos, pero un acompañamiento en la toma de decisiones, tanto para el usuario y tal. Y en cuanto al empleo, está claro que una persona que ya con un problema de salud mental debería estar en una red de empleo, con apoyo, sin apoyo, normalizado, lo que sea, pero incluido en ese tipo de apoyo, porque el empleo está claro. Bueno, y el otro día nos presentaron un vídeo, Me gano la vida, donde se magnifica el empleo, los recursos de FAICIN. Ojalá eso le llegara a todo el mundo, pero ¿cómo le puede llegar? Pues con acompañamiento, con formación, y aquí la formación yo creo que habría que incorporar a la universidad para la formación de nuestra gente. Llegar a convenio con la universidad para que de alguna forma, porque FAICIN no va a dar respuesta a todos los casos, tendrá que dar respuesta a los casos más graves, pero no todos son graves. Y la formación
hay que buscar alianza con la universidad, con entidades concertadas para dar la formación e incluirlo en la red de empleo, se llame como se llame, sea pública, sea privada, sea asociaciones de empresarios, o en fin, o de lo que sea. Es decir, cualquier persona con problemas de salud mental, si no opta a un empleo, del tipo que sea, pues lógicamente pues la recuperación va a ser casi que poca. Yo aquí he venido a abrir debate, no he venido a contaros ya cosas que vosotros ya sabéis, los profesionales que estáis aquí, que habéis tenido contacto con familiares, usuarios. Yo vengo a cuestionar aquí la familia como soporte del enfermo mental. Después de la reforma psiquiátrica, pues todos estos años, lógicamente hemos avanzado del día a la noche, por de la noche al día. Pero lógicamente el peso de la enfermedad sigue estando en torno a la familia. La familia ni está preparada, ni tiene capacidades, ni está formada, y enferma tanto como la persona afectada. Por lo tanto, yo pregunto aquí que si la familia debe de seguir siendo el soporte del enfermo mental. Luego, si queréis, entramos en más recursos. Tenemos en salud, sociales, la atención jurídica a nivel penitenciario. Y yo también hago la pregunta, ¿estamos en condiciones de crear un modelo asistencial, de construir las redes sociales de apoyo, de acercar la ley y el derecho al enfermo mental para garantizar sus derechos civiles, sociales, económicos y políticos, para conseguir la plena ciudadanía? Vosotros que sois profesionales de la salud mental, pienso que en vuestras manos también está el cambio social que necesita la salud mental para lograrlo. Nosotros, el movimiento asociativo, hacemos lo que podemos, pero realmente vosotros sois los que os enfrentáis al enfermo día a día. Y yo, como familiar, incluso como profesional de atención primaria, lamento que no vibra la sangre por avanzar, hay muchas cosas por hacer, por avanzar. Y yo creo que nos estamos conformando. Sí, voy rápidamente terminando. Vale, entonces yo diría que el derecho al mejor tratamiento en salud mental, el vacío de recursos en la atención entre la atención hospitalaria y la consulta del equipo de salud mental es tan grande que dificulta la recuperación del enfermo. Que esa es la realidad de la calle. Que nosotros vemos lo más bonito, es verdad que hay unos programas fantásticos, atención profesional yo no tengo que hacer ninguna crítica hacia mi compañero, pero tienen una herramienta muy limitada. Tenemos que buscar otro tipo tenemos que avanzar. He dicho que el derecho al mejor tratamiento de salud mental, tenemos el derecho a solicitar el mejor tratamiento de salud mental. Y recientemente, que también la asociación hizo un movimiento, no quería dejar de hacer un pronunciamiento, que la cárcel viola el derecho a la salud mental. Un sistema público de salud es un bien del que nadie debe ser excluido, incluidos los enfermos mentales de la cárcel, porque la cárcel viola el derecho a la salud mental. Y voy rápidamente, y yo quería dejar aquí situaciones clave en entender o mejorar cómo afrontar la enfermedad. Está la aceptación de la enfermedad, del enfermo y familiar, que ya lo he comentado, la adherencia, la intervención precoz, el estigma, la promoción de la cronicidad y el núcleo familiar enfermo. Estos ya son dramas entre mayúsculas. Si queremos que esto cambie, el modelo asistencial en la comunidad tiene que ser ya inminente. Y tiene que haber un acompañamiento familiar y un acompañamiento del enfermo en todo su devenir de la enfermedad y de su proceso.
¿Para qué? Pues para tener una mejor adaptación, una mejoría clínica y social. El nuevo modelo asistencial o cambio necesario que entendemos que deberían de mirarse o de verse sería la atención en el entorno del paciente, que ya lo he dicho, y los horarios más flexibles, de tarde. Yo sé que se han hecho ya esfuerzos estamos en un momento difícil, de recursos, de tal, pero de alguna forma hay que hacerlo. La atención debe de ser dinámica, ajustada a las necesidades de cada caso, la tutorización y continuidad de cuidado, equipo de trabajo, menos medicalización y más terapia complementaria, una información social y clínica única, formación de los profesionales en grupo de patología, recuperación y autonomía, estigma cero, acercar la ley y el derecho al enfermo y su familia. Finalmente, decir que el futuro de la salud mental del siglo XXI, para nosotros, tenemos que dar respuesta eficiente a los problemas de salud mental. Y yo entiendo que para eso hace falta un cambio en la capacidad de modificar las leyes laborales, las leyes del empleo para las personas con discapacidad, las leyes laborales propias nuestras, a nivel del sindicalismo. Hay una rigidez tal que difícilmente podremos cambiar las cosas y la resistencia también de los propios profesionales sanitarios y de educación, ¿por qué no decirlo así? Es decir, los cambios nos dan miedo, pero yo creo que en salud mental el modelo que tenemos de que el enfermo vaya a la consulta con todas las barreras que pueda tener, tenemos que invertir los términos. Son los profesionales los que tienen que ir al entorno del paciente, porque eso va a acortar los periodos de diagnóstico, los periodos de valoración, los periodos de todo tipo. Por lo tanto, en salud mental se precisa una vuelta de tuerca del sistema sanitario que regenere las instituciones de la salud mental. Es una deuda pendiente de las sociedades y de los gobiernos. No sé si he podido trasladar un poco, muy resumido, lo que he querido pretender, que nosotros entendemos que el modelo debe de ir en busca proactivo, tiene que ir en busca del paciente para inmediatamente hacer, y recursos, como no, y el empleo, que realmente es muy difícil en este tiempo el empleo, pero tenemos que buscar todas las herramientas para el empleo y tenemos que trabajar todo en ese mismo sentido. Pues por mi parte, gracias.